Dios le bendiga y esta tarde, con ustedes su siervo Rafael Marrero, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, trabajando en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio, que pastorea el doctor Marvin Osborne, allá en la Ruta 60, entre el pueblo de Vermilion y el pueblo de Wakeman. Una iglesia, como les acostumbro a decir, de habla inglesa, pero si no tiene iglesia que visita o iglesia local que pertenece y entiende el inglés, puede visitarnos. Allí va a recibir palabra de Dios, desde la palabra de Dios y recibir el amor de Dios, conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña, de amar al prójimo como a ti mismo. Allí servimos al Señor en aquello que nos permite hacer, que nos ayuda a hacer para su gloria y su honra. Y allí estamos, trabajando para que usted también escuche la palabra de Dios. Vamos a seguir con los devocionales del libro de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Ya dimos una pequeña introducción anteriormente, haciendo claro que esta epístola es escrita más o menos al final de los años 55 a 60 después de Cristo, y desde la ciudad de Corinto en su tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Y Pablo siempre quiso llegar a la iglesia en Roma, y vamos a ver un poquito de eso en estos devocionales. Vamos a leer primeramente en el libro de Romanos, en la epístola, capítulo 1, los versículos 15 al 17. Dice el apóstol Pablo: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrita: más el justo por su fe vivirá, más el justo por la fe vivirá. Y como les había mencionado anteriormente, el tema principal del apóstol Pablo en esta epístola y en muchas otras es el tema del evangelio de Jesucristo. Y si usted está atento, en los tres versículos que leímos, 15, 16 y 17, aparece la palabra evangelio en cada uno de ellos. Bien, y también vemos el tema de la salvación, porque dice en el versículo 17: por el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: más el justo por la fe vivirá. Otro tema que el apóstol Pablo va a hablar acerca de la salvación por la fe y no por obras, o por gracia y no por obras. Y vamos a ver este primer versículo, el versículo 15, y vamos a disectarlo. Vamos a hacer como hicimos con algunos versículos anteriormente en el libro de Salmos. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio. Vamos a coger esa frase del medio del versículo: pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Así que Pablo escribe que tiene, ¿verdad?, esa necesidad. Bien, pronto estoy a anunciaros el evangelio, esa necesidad de anunciar el evangelio a los que estaban en Roma. La palabra que usa el apóstol Pablo aquí es trofumos en griego, que significa estar preparado. Pero más que estar preparado, significa estar deseoso, estar animado, estar entusiasmado de anunciar el evangelio a los que estaban en Roma. La versión en inglés de la versión NIV, New International Version, dice el versículo de esta manera: that is why I am so eager to preach the gospel also to you who are in Rome. That is why I am so eager to preach the gospel. Y Pablo tenía ese corazón de predicar el evangelio donde quiera que Dios lo llamaba, donde quiera que él llegaba, donde quiera que él estaba. Porque recuerden la historia de Pablo: antes había sido perseguidor de la iglesia y ahora se convirtió en, Dios lo transformó en el apóstol a los gentiles, en el principal mensajero del evangelio, de las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, pero especialmente a los gentiles, aquellos que no eran judíos. Aunque Pablo siempre, no importa dónde llegara, a qué ciudad llegara, iba y también predicaba el evangelio a los judíos.
La palabra de nuevo es estar preparado. Pronto estoy a anunciaros el evangelio. Pronto. Y Pablo llegó a Roma a anunciar el evangelio, pero no llegó como nosotros quizás pensamos. Él llegó en cadenas, él llegó como un prisionero a Roma. Fíjese cómo dice el apóstol Pablo, el libro de Hechos, capítulo 28, escrito por Lucas. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a él todo lo que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Pablo llegó a Roma, pero como prisionero. Y aun cuando llegó como prisionero, dedicó los tiempos o los años que estuvo allí en una casa predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y fíjese cómo dice el apóstol Pablo también en su epístola a los Filipenses acerca de ese tiempo que estuvo allí como prisionero en Roma. Dice el apóstol Pablo: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y que mucho nos hace falta que nosotros los creyentes no tenemos que llegar al nivel del apóstol Pablo, ¿verdad? Pablo fue un ser excepcional, llamado por Dios, utilizado por Dios, pero nosotros también podemos ser utilizados por Dios, no importa dónde estemos, ¿bien?, para anunciar el evangelio a aquellos que están a nuestro alcance, a aquellos que están a nuestro alrededor. Como Pablo decía: estoy pronto a anunciaros el evangelio. Y aún estando en prisiones, su manera de testificar y compartir el evangelio impactó, como dice el apóstol Pablo en Filipenses, a todo el pretorio y a todos los que estaban allí a su alrededor mientras él estaba en prisiones, de tal manera que aún los hermanos que estaban fuera, cobrando ánimo con el Señor en mis prisiones, con Pablo, viendo a Pablo en las prisiones como testificaba, se atrevían mucho más a hablar la palabra del evangelio sin temor. Necesitamos ser como Pablo, y más en estos tiempos y en estos días, que este mundo cada día va más cubierto, está más cubierto por las tinieblas, ¿bien?, de lo que es vivir sin la palabra de Dios. Y necesitamos lumbreras, necesitamos lámparas, creyentes, dispuestos a anunciar con prontitud, con ánimo, con entusiasmo, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo e impactar todos aquellos que están a nuestro alrededor para que más personas conozcan a Cristo y reciban a Cristo como Señor y Salvador. Padre, gracias. Bendice tu palabra y, Señor, suplicamos que la lleves a los corazones de los que están viendo y escuchando y produzca fruto, Señor, fruto primero para salvación en aquellos que no conocen a Cristo y no lo han recibido todavía como Señor y salvación, y para consagración en aquellos, Señor, que estamos, Padre amado, necesitados, Señor, de compartir más tu palabra, de, Señor, ser como el apóstol Pablo, prestos a anunciar, entusiasmados, deseosos de anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Padre, damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.